El ajo es muy poderoso. Hay muy buena ciencia que respalda todos sus efectos antioxidantes, antiinflamatorios, ayuda a prevenir enfermedades como el cáncer, retrasa el envejecimiento, ayuda a combatir diferentes microorganismos como virus, bacterias, parásitos y también hongos, es fuente de vitaminas, minerales, es uno de los mejores alimentos que podés consumir todos los días. Pero tiene un secreto, hay que saber activarlo para que su increíble poder curativo sea aprovechado. Además, existen muchos tipos de ajo, blanco, negro, rojo, violeta, ¿cuál es mejor? Hay que comerlo en ayunas, es mejor comerlo crudo. ¿Es cierto que si uno lo cocina pierde sus propiedades? ¿Cuál es la dosis diaria recomendada? ¿Cuáles son sus efectos adversos? ¿Existen algunos riesgos y cuidados que tenemos que tener? Hola a todos, soy el Dr. Beller y primero te cuento que sea como sea que consumas el ajo, es muy bueno para la salud. Pero si deseas obtener al máximo sus beneficios y activarlo al 100%, es mejor comerlo crudo. Y acá hay un secreto, no basta solamente con tragar un diente de ajo crudo, sino que debes machacarlo o picarlo, esperar 2 o 3 minutos antes de tragarlo. Y existe una explicación, ya te lo voy a contar. Pero si te resulta muy fuerte tragar un ajo crudo, lo podés tomar como si fuese un comprimido de algún remedio, o sea, con un vaso de agua, lo pones en la boca y tomas el vaso de agua después. Existen también otras formas de activarlo, enseguida te lo voy a contar. Pero la explicación es la siguiente. El ajo, para que ejerza su función plenamente, debe formar una sustancia llamada alicina, la cual se almacena de manera preactivada dentro de unos compartimientos que tiene el ajo, como si fuese, imagínense, un panal de abejas. Y para ser liberada y activada, es necesario que todos sus componentes dentro de él se mezclen, y para eso debemos romperlo, machacarlo o picarlo, y esperar que las diferentes sustancias hagan un efecto, por eso hay que esperar 2 a 3 minutos antes de tragarlo, ya que es esta sustancia una de las mayores responsables de todos sus beneficios. Otra recomendación es consumir el ajo en ayuno, ya que según algunos expertos, de esta manera se absorbe mejor. ¿Y cuál es la dosis recomendada? Bueno, un diente de ajo oscila entre 3 a 5 gramos aproximadamente. Entonces la dosis recomendada es esta. Un diente de ajo por día. En el caso de que no te guste consumirlo crudo, existen muchas otras opciones, enseguida te lo voy a contar, pero fíjate lo siguiente, al consumir un diente de ajo por día, estás consumiendo un alimento que es fuente de vitaminas, vitamina A, vitaminas del complejo B, vitamina C, minerales como el potasio, el sodio, el manganeso, el magnesio, selenio, zinc, calcio, hierro. También estás consumiendo antioxidantes, sustancias antiinflamatorias que juntos van a ayudar a combatir y prevenir un montón de enfermedades. Muchos estudios, hay muy buena ciencia que respalda todo esto. Y hoy me quiero centrar en 5 grupos de enfermedades importantes. Consumirlo diariamente ayuda a combatir y prevenir enfermedades del corazón, incluyendo ataques cardíacos y la presión alta. Estudios mostraron que alguno de sus componentes ayuda a dilatar las arterias, previene la vasoconstricción, es decir, que nuestras arterias disminuyan de tamaño y aumenten la presión en nuestro cuerpo. Una de sus sustancias ayuda a que nuestros vasos sanguíneos liberen una sustancia química llamada óxido nítrico, la cual se encarga de expandir, dilatar nuestras arterias y reducir la presión arterial. Al aumentar esta sustancia en nuestro organismo, la sangre va a fluir más libremente, sin ejercer tanta presión sobre las paredes de nuestras arterias. De esta manera, reduciendo la presión arterial y todos los problemas que la presión alta conlleva. Un estudio mostró que incluso consumir un diente de ajo por día equivale casi al efecto que producen algunos remedios contra la presión arterial. Segundo, el ajo aumenta la inmunidad. Esto no es un mito, como muchos creen. Esto es real. Hay muchos estudios hechos y la mayoría de ellos coincide que consumir un diente de ajo por día ayuda a prevenir enfermedades virales como resfriados, gripes. Algunos estudios incluso mostraron que cuando nos engripamos o nos resfriamos, la enfermedad dura menos tiempo. Y todo esto se debe a sus sustancias antiinflamatorias que modulan la respuesta inmunológica. Otro estudio mostró que consumir diariamente por algunas semanas reduce la inflamación,
el dolor y la sensación de fatiga en las mujeres con artritis. Incluso aplicarse aceite de ajo y masajearse en las articulaciones inflamadas puede ser benéfico. Ahora cuidado, este aceite de ajo tiene que ser bien hecho para evitar que se produzca irritación de la piel, principalmente en las personas más sensibles. Pero mi punto es que comprobadamente tiene efectos antiinflamatorios. Un diente de ajo por día también ayuda a prevenir la trombosis. Algunos de sus componentes ayudan a prevenir que las plaquetas se agrupen, se amontonen y se adhieran a las paredes de nuestros vasos sanguíneos. Es decir, mejora la circulación y hace que se formen menos coágulos. Es un efecto similar al que produce cuando consumimos aspirina. Esto puede ser muy bueno en algunos escenarios, pero cuidado si tomas medicamentos anticoagulantes como la warfarina, por ejemplo, porque podés aumentar el riesgo de tener sangrados. Y cuidado también si vas a hacer alguna cirugía en los próximos días. Ya te voy a contar más detalles sobre esto. Ayuda a prevenir el cáncer. Y el más estudiado de todos aquí es el cáncer de colon. Consumir aproximadamente esta dosis todos los días mostró reducir el riesgo de padecer cáncer de intestino grueso. También existen estudios hechos con el cáncer de próstata, de pulmón, de mama. Si bien los estudios son pequeños, se sabe que sus grandes propiedades antioxidantes ayudan a combatir el estrés y la lesión producida en nuestro ADN, o sea, las mutaciones que se pueden producir cuando se genera el cáncer. Los antioxidantes combaten unas moléculas llamadas radicales libres, que son los que dañan nuestro ADN. Consumir un diente de ajo por día ayuda a que nuestro ADN se repare con mayor eficacia y también que no se vea sometido a tanto daño a lo largo de nuestra vida. Y acá les estoy diciendo que un alimento barato como el ajo puede ayudar a reducir las lesiones genéticas. También te quiero hablar del sorprendente poder del ajo para prevenir y a veces tratar infecciones. Ya te hablé de lo que ocurre con los virus, de la gripe, del resfriado, pero también se vio que consumir ajo diariamente ayuda a prevenir infecciones por bacterias, aquellas que causan infecciones en la piel, infecciones urinarias o a veces diarrea. También ayuda a combatir los parásitos intestinales y los hongos, tanto en nuestro intestino o en nuestro aparato genital, como la cándida, por ejemplo, y también los hongos que producen el pie de atleta. Y existen muchos otros beneficios, como que ayuda a bajar el colesterol, mejora la función detoxificadora de nuestro hígado, entre muchas otras cosas. Pero bueno, vamos a algo importante y práctico para ustedes. ¿Qué pasa si yo no puedo consumir ajo crudo o en ayunos porque me cae mal, me hace mal a la panza o me da más diarrea? Bueno, algunos estudios también mostraron que cocinarlo al horno con un poquitito de aceite para que no se pegue solamente durante 3 minutos y no calentarlo a más de 60 grados Celsius ayuda a conservar la gran mayoría de sus propiedades. En este caso, el ajo también tiene que estar machacado y picado para poder formar y activar la alicina. Cocinarlo más o exponerlo a mayores temperaturas podría alterar mucho el pH dentro de él, haciendo que se inhiba o se impida la formación de esta sustancia. Y también se recomienda agregar el ajo crudo o cocinado en los minutos inmediatamente antes de que sea consumido, es decir, ya cuando estamos en la mesa, para evitar que sus propiedades se pierdan. Otra opción es consumir té de ajo todos los días. Agarrás un diente de ajo, lo machacás y lo pones 2 a 3 minutos en agua caliente, en 200 mililitros de agua. Después lo puedes mezclar con algunas gotas de limón y también con un poquito de miel. De esta forma aprovechás los beneficios del ajo y también de los otros alimentos que estás consumiendo. Otra cuestión muy interesante es que existen muchos tipos de ajo. Ustedes van a ver en el mercado ajo blanco, negro, rojo, púrpura. ¿Cuál es mejor? Bueno, de por sí todos son buenos independientemente de cuál consumas. Pero recientemente salió un estudio que mostró que el ajo negro podría tener 2 a 3 veces mayor concentración de antioxidantes, lo cual en teoría podría ayudar de una manera mejor a prevenir enfermedades como las demencias, enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, enfermedades cardíacas, la diabetes y también el cáncer. Pero esto no está completamente comprobado, es un estudio muy pequeño y falta todavía informaciones. Algunos expertos también sugieren que debido a las propiedades del ajo negro podría tener un mayor efecto en reducir la presión arterial. Pero de nuevo, estos son solamente hipótesis, aún no está comprobado 100%. Y para los que se preguntan qué es el ajo negro, es simplemente el ajo común
fermentado y expuesto a temperaturas de 60-90 grados y a humedad del 60-90% por varias semanas, 4 a 8 semanas. De esta manera va adquiriendo el color negro, se va ablandando y va aumentando su concentración de antioxidantes. También se hace un poco más dulce en comparación con el ajo normal. Y ahora una curiosidad. Algunos estudios mostraron que el ajo negro contiene menor cantidad de alicina, pero por otra parte contienen más cantidad de una sustancia que se abrevia SAC, la cual ayuda a absorber la alicina, por lo tanto haciendo que ésta se aproveche más aún. Es por eso que algunos nutricionistas recomiendan consumir mayor cantidad de ajo negro, pero esto no está comprobado, son solamente hipótesis. Una desventaja aquí es que el ajo negro es 10 veces más caro. Y con respecto al ajo rojo y violeta, los estudios mostraron que contienen la misma cantidad de nutrientes y casi las mismas concentraciones que el ajo blanco, y no existe evidencia contundente que demuestre que uno sea mejor que el otro. Pero bueno, yo te quería hablar de algo que es importantísimo que lo sepas. Por más que el ajo sea una sustancia extraordinaria, muy barata y natural, tiene riesgos y hay que tener algunos cuidados. Y como todo, depende de la dosis. Si bien consumirlo en esta dosis y de esta forma no trae mayores problemas en la mayoría de las personas, existen otras que son más sensibles y tienen, por ejemplo, malestar estomacal, diarrea, gases, erutos frecuentes, dolor de cabeza. Algunas personas se pueden sentir mareadas después de comer ajo, sobre todo crudo y en ayunas. Y todo esto se puede evitar tomándolo con un vaso de agua o mezclarlo con los alimentos inmediatamente antes de servirlos. De última, puedes utilizar las otras opciones, cocinarlo un poco como te expliqué anteriormente o tomarlo en forma de té. Ahora cuidado porque hay algunas personas que son alérgicas al ajo. Pero el peligro real está en las personas que consumen algún tipo de medicamento anticoagulante, ya que el ajo aumenta el riesgo de sangrados en estas personas y puede interferir con la acción de este medicamento. Entonces, si tomas cualquier tipo de remedio, principalmente anticoagulantes, consulta antes de comer ajo todos los días con tu nutricionista o con tu médico. Cuidado si vas a hacer alguna cirugía, te recomiendo que suspendas el consumo de ajo por lo menos una semana antes para mejorar la función de las plaquetas y para evitar el mal aliento. Algunos especialistas recomiendan masticarlo junto con algunas hojas de perejil o simplemente lavarse los dientes y usar enjuague bucal con más frecuencia. Bueno, espero que el video te haya gustado y resultado informativo. Comparte este material con tus familiares, con tus amigos, así podemos seguir creciendo. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Un saludo muy grande desde mi rincón del mundo.